Buenas noches. Doy inicio a mi presentación. Definición de estadística descriptiva y sus elementos. Iniciaremos dando definición a lo que es una media. Conocida normalmente como promedio, pues es el conjunto finito de números que resulta de la suma de todos los valores, dividido entre los números de sumandos que intervienen. Es decir, si el conjunto en cuestión es una muestra aleatoria, tal como se designa a los individuos de una población estadística, esta pues se podría llamar media muestral y se convertirá así en uno de los principales estadísticos muestrales. Entonces podríamos decir y tener como ejemplo, si quiero conocer una media aritmética o un promedio, eh, por ejemplo, el de una universidad. Aunque inicialmente pues voy a dar claridad sobre cómo se halla la media para este caso. Entonces tenemos que X es la cantidad de ítems a sumar y N el total de ítems o cantidades. Entonces tenemos como fórmula que la media X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 y puede ser X infinito sobre la cantidad de muestras o de ítems que tengamos. Quiero hallar entonces las muestras, las notas de los exámenes obtenidos durante el año. Entonces tenemos que mis notas durante el año fueron 4, 5, 7, 8 y 10. La media aritmética o promedio en cuestión pues será 6,8. ¿Por qué? Entonces cogemos las notas 4, 5, 7, 8 y 10, las sumamos y este valor pues lo dividimos entre 5 que son las notas. Tendríamos un total de 6,8 que sería nuestra media. Perdón. Asimismo, hablaremos de la mediana. La mediana se puede definir como aquel valor que deja tanto a la derecha como a la izquierda la misma cantidad de ítems, de observaciones o de datos. Es decir, que la mediana no depende de cantidades de datos, sino de la posición en la que se encuentre dentro de una muestra. Dentro de la mediana podemos hallar unas distribuciones. Para un primer caso, las distribuciones no agrupadas, que se ordenan los datos de manera mayor para hallar pues la mediana dentro de estos grupos y se obtienen las frecuencias acumuladas de n sub i y se calcula la cantidad de datos sobre 2 dividido en 2. Y las distribuciones agrupadas se calculan inicialmente las frecuencias acumuladas de n sub i y dividiendo pues la cantidad de ítems sobre 2. Y segundo se localiza el intervalo mediano, que es el primer intervalo cuya frecuencia acumulada es igual o mayor que la cantidad de ítems dividido en 2. Entonces podríamos decir que encuentra la mediana del conjunto 2, 5, 8, 11, 16, 21 y 30. Aquí pues hay hay 7 números en el conjunto y pues estos están acomodados en desorden, en orden ascendente, perdón. Y el número medio, es decir, el cuarto de la lista, vendría a ser el 11. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, que vendría a ser el 11. Y este entonces es la mediana. Para un segundo ejemplo tenemos 3, 10, 36, 255, 79, 24, 5 y 8. Pues inicialmente lo que haremos es arreglarlos de forma ascendente, el cual quedaría 3, 5, 8, 10, 24,
36 y 79. Para hallarlo pues tomamos los dos intervalos que se encuentran en la mitad, en este caso 10 y 24, los sumamos y los dividimos entre 2 y pues eso nos da un total de 34 sobre 2 para una mediana de 17. La moda. La moda se define como el valor que más se repite o con mayor frecuencia en una distribución, por lo que si hallamos una sola la podemos llamar unimodal, pero si encontramos dos se llamará bimodal y si encontramos más de dos pues será multimodal. Como ejemplo tenemos este conjunto de número 2, 3, 5, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 12. Para este caso se repiten el 5 y el 9, pero el 9 es en mayor cantidad, entonces esta sería nuestra moda, porque se repite 3 veces. Y un segundo ejemplo, entre 2, 5, 5, 6, 8, 8, 9 y 11, como el 5 y el 8 están en igualdad de repeticiones, entonces podemos decir que hay una moda bimodal. También podemos decir que debemos de dar un intervalo modal, que es el mayor de frecuencia absoluta cuando tratamos de datos agrupados antes de definir la moda. Se ha de definir el intervalo modal. La moda, cuando los datos son agrupados, es un punto que divide el intervalo modal en dos partes de la forma P y C menos P, siendo la C la amplitud del intervalo que verifican siendo la frecuencia absoluta del intervalo modal. También pues las frecuencias absolutas de los intervalos anterior y posterior y respectivamente el intervalo modal. Entonces para obtener la moda en los datos agrupados se usa la siguiente fórmula. La moda es igual a límite inferior más delta de frecuencia absoluta modal y sobre delta frecuencia absoluta modal premodal más absoluta modal postmodal por la amplitud del intervalo. Así de esta manera se hacha el intervalo modal. Ahora la varianza. La varianza consiste en una herramienta estadística que cuantifica el grado de dispersión de los valores de un conjunto de observación de una variable respecto a un valor central de dichas observaciones, representando por su media aritmética. Esto lo dijo Sepúlveda en el 2004. Se puede decir entonces que es la suma de los cuadrados de la desviación de cada una de las observaciones de la variable respecto de su media dividida por el número de observaciones. ¿Esto qué quiere decir? Entonces es una medida estadística de la dispersión que se define pues como la media aritmética del cuadrado de las desviaciones de las muestras respecto de la media. Entonces la representamos o la hallamos de la siguiente manera. Con el signo sigma al cuadrado, pues con toda la información del conjunto sobre la cantidad de los datos, que sería pues la sumatoria de todos los datos, en donde X es la media aritmética de los valores analizados y tenemos pues aquí un ejemplo para hallar la varianza de las puntuaciones de los jugadores, en donde tenemos de baloncesto, donde tenemos una puntuaciones de 18, 20, 20, 22, 20, 20, lo que sumando esto nos daría pues 6 cantidades o 6 valores y sumando nos daría 120 dividido en 6 que nos daría una varianza de 20. Una media aritmética de 20 y ahí sí calculamos la varianza, que sería pues la sumatoria de todas las puntuaciones
menos la media aritmética, y esto pues nos daría un valor de 16 sobre 6 cantidades sobre 6 datos. Fraccionándolo pues nos daría 8 sobre 3 y el valor total sería 2,67. Tenemos desviación estándar. La desviación estándar pues es una variable aleatoria de una población estadística, un conjunto de datos o distribución de probabilidad. No es más que la raíz cuadrada de su varianza, y que a diferencia de ella se expresa en las mismas unidades que los datos a partir de las que se calcula, y aparte de mostrar la variabilidad de una población, es utilizada para medir la fiabilidad de las conclusiones estadísticas. Entonces pues tenemos el mismo ejemplo anterior, teniendo pues la media, la varianza, y ya pues con la varianza, el resultado de la varianza, lo que hace la desviación estándar, es designado también con el signo sigma, ya sin la elevación, y pues esto nos daría el 2,67 que fue el valor de la varianza, y su raíz cuadrada que sería 1,63. Tenemos, perdón, ya para finalizar, la complejidad que tienen las herramientas de investigación, que la pregunta es en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa cuando se trata de manejar herramientas estadísticas. Entonces, para mí la complejidad de la investigación cuantitativa radica en que los métodos cuantitativos se han creado para minimizar el riesgo de tomar factores aparentes, jugando allí un papel preponderante en las herramientas estadísticas. Esto pues para contrapesar o descartar influencias de otros factores, disminuyendo las alteraciones por influjo de pensamientos, intereses, ideologías y otros sesgos emocionales presentes en la subjetividad de los investigadores, y pues asimismo poder simplificar o clarificar y descartar los modelos producidos por la teorización, descifrando efectos y resultados de distintos factores sobre características observables y medibles en un proceso. Esto por medio de, pues ya sea de análisis de una varianza, desviación, moda mediana, entre otras los que vimos anteriormente, contrastando con diversas variables entre sí con el fin de revelar categorizaciones y dependencias. Con esto doy por finalizada mi explicación con las referencias bibliográficas. Agradezco la atención.